Good morning, everyone. Good evening, everyone, wherever you are. Buen días. Today, we are pleased to see you again. Join us on this Saturday morning here in Toronto for our Green World Online Saturday training. This training is going to feature an insightful session which will be focused on gut health, health aging, and overall wellness. And for that reason, the topic is anti-aging via regulating your intestinal flora. Anti-aging via regulating your intestinal flora. And we have a special presenter today who has been with us a number of times, and she will be taking us through these processes, how we can regulate our intestinal flora and slow down our aging process. Her name is Mrs. Shadrin Jiang, and with her and alongside her, we'll have our Spanish translator, Mrs. Blue Chen. So thank you very much, everyone, for coming and for being interested in our training. And I would like to give the floor to Madam Shin and Madam Blue to take on the presentation. Welcome, Madam Shadrin and Madam Blue. The floor is yours. Thank you. Thank you very much, Dr. Mana. And very good morning to everyone. Now I'm going to share my screen. All right. So you can see my screen, right? The PPT slide? Yes, we can. Yes. Thank you. Today we are going to dive into a fascinating topic, the microbiome and longevity. Have you ever wondered why some people live to be 100, still sharp as a tack and moving about with ease, while others are already plagued with illness and bedridden in their 60s or 70s? Beyond the usual factors like good genes, a positive mindset, and a regular exercise, recent scientific research has revealed that the tiny residents in our gut, namely our gut microbiome, might be playing a hugely important role behind the scenes. You might think of bacteria as something bad, but the truth is, each of us is home to tens of trillions of microorganisms that live in symbiosis with us, consistently influencing one another. And these little guys aren't freeloaders. They help us digest food, synthesize vitamins, train our immune system, and even affect our brain and mood. So in today's training session, I'd like to take you on a journey to get to know this microbiome metropolis inside us and explore what it really has to do with our gut health, aging, and even lifespan. And we will look at what makes the gut microbiome of centenarians so special. What kind of trouble an imbalanced microbiome can cause. And finally, we'll learn about how to nurture these good friends in our gut through diet and exercise. Thank you, Blue. Buenos días con todos. El tema de hoy trata sobre el antienvejecimiento mientras la regulación de la flora intestinal. Hoy vamos a profundizar sobre un tema fascinante, el microbioma y la longevidad. ¿Alguna vez se han preguntado por qué algunas personas llegan a los 100 años con la mente tan aguda como siempre y moviéndose con facilidad, mientras que otras ya padecen enfermedades y están postradas en cama a los 60 o 70 años? Más allá de los factores habituales, como los buenos genes, una actitud positiva y el ejercicio regular,
Investigaciones científicas recientes han revelado que los diminutos residentes de nuestro intestino, nuestro microbioma intestinal, podría estar desempeñando un papel sumamente importante entre bastidores. Quizás pienses que las bacterias son algo malo, pero la verdad es que cada uno de nosotros alberga decenas de billones de microorganismos que viven en simbiosis con nosotros, influyéndose constantemente unos a otros, y estos pequeños seres no son parásitos. Nos ayudan a digerir los alimentos, sintetizar vitaminas, entrenar nuestro sistema inmunológico e incluso influyen en nuestro cerebro y nuestro estado de ánimo. En esta sesión de capacitación, me gustaría llevarlos en un recorrido para conocer desde cero esta metrópolis microbiana que llevamos dentro y explorar qué relación tiene realmente con nuestra salud, el envejecimiento e incluso nuestra esperanza de vida. Veremos qué hace que la microbiota intestinal de los centenarios sea tan especial, qué tipo de problemas puede causar una microbiota desequilibrada y por último, aprenderemos cómo cuidar a estos buenos amigos de nuestros intestinos a través de la alimentación y el ejercicio. Thank you. Thank you. First, let's get to know these little tenants living inside us. Do you have any idea how many cells the human body has? That is about 30 trillion. And how many microbes live in our gut? The number is about 39 trillion. That is to say, the number of microbes in our body is about the same as the number of our own cells. That might sound wild, but here's the thing. Most of these microbes are concentrated in our colon, accounting for about 95% of the total microbial population in the body. Altogether, they weigh about 1 to 2 kilograms, roughly the same as a liver. But here's where it gets even more impressive. Their genes. Humans have about 27 protein coding genes, while the gut microbiome has a staggering 9.9 million. That's nearly 500 times more. So scientists call the gut microbiome our second genome. We can broadly divide these microbes into 3 categories. The first is beneficial bacteria, also known as probiotics, including Bifidobacterium, Lactobacillus, Ruminococcus, and Clostridium butyricum. These are our friends, helping us digest food and synthesize nutrients. While the second category is harmful bacteria, such as certain pathogenic strains of E. coli, Staphylococcus, Clostridium, and Proteus. When they overgrow, they cause trouble. And the third category is neutral bacterium, also called opportunistic pathogens, like Enterococcus, Bacteroides, and Candida albicans. Under normal circumstances, they behave themselves. But if your immunity drops or your microbiome gets out of balance, they can seize the opportunity and turn into harmful players. And here's another crucial fact. The gut houses about 70% of the body's immune cells, predominantly T cells, while B cells are fewer in number, nearly 80% of plasma cells. The factories that produce antibodies are found in the gut mucosa. So the gut isn't just a digestive organ, it's the largest immune organ in our body. Thank you. Primero, conozcamos a estos pequeños inquilinos que viven dentro de nosotros.
¿Tienes idea de cuántas células tiene el cuerpo humano? Alrededor de 30 billones. ¿Y cuántos microbios viven en nuestro intestino? Alrededor de 39 billones. Es decir, la cantidad de microbios en nuestro cuerpo es casi igual a la cantidad de nuestras propias células. Eso puede parecer increíble, pero aquí está la clave. La mayoría de estos microbios se concentran en nuestro colon, donde representan alrededor del 95% de la población microbiana total del cuerpo. En total, pesan entre 1 y 2 kilogramos más o menos, lo mismo que un hígado. Pero aquí es donde la cosa se pone aún más impresionante. Sus genes. Los seres humanos tenemos alrededor de 20.000 genes que codifican proteínas, mientras que la microbioma intestinal cuenta con la asombrosa cifra de 9.9 millones. Eso es casi 500 veces más. Por eso, los científicos llaman la microbioma intestinal nuestro segundo genoma. Podemos dividir estos microbios a grandes rasgos en tres categorías. La primera son las bacterias beneficiosas, también conocidas como prebióticos, mientras que las otras, que se incluyen Bifidobacterium, Lactobacillus, Rominococcus y Clostridium butyricum, estas son nuestras aliadas, ya que nos ayudan a digerir los alimentos y a sintetizar nutrientes. La segunda categoría la conforman las bacterias dañinas, como ciertas cepas patógenas de E. coli, Staphylococcus, Clostridium y Proteus. Cuando se multiplican en exceso, causan problemas. La tercera categoría es la de las bacterias neutras, también llamadas patógenos oportunistas, como el Enterococcus, la Bacteroides y Candida albicans. En circunstancias normales se comportan de manera inofensiva, pero si tu sistema inmunológico se debilita o tu microbioma se desequilibra, puede aprovechar la oportunidad y convertirse en agentes dañinos. Y aquí hay otro dato crucial. El intestino alberga alrededor de 70% de las células inmunitarias del cuerpo, principalmente células T. Si bien las células B son menos numerosas, casi el 80% de las células plasmáticas, las fábricas que producen anticuerpos, se encuentran en la mucosa intestinal. Por lo tanto, el intestino no es solo un órgano digestivo, es el órgano inmunitario más grande de nuestro cuerpo. Thank you. Thank you. Let's see. Now that we know what the gut microbiome is, let's look at a rather intriguing therapy, fecal microbiota transplantation, or FMT. You've probably heard of organ transplants and bone marrow transplants, but these might be your first time hearing about fecal transplants. It doesn't sound particularly appealing, but in the medical community, it's recognized as a highly effective weapon against a particularly stubborn type of infection, Clostridioides difficile, or C. diff. This is a bacterium found in the environment, and what makes it special is its ability to form spores. Think of them as extremely resilient dormant seeds that can survive harsh conditions, including alcohol-based sanitizers. Normally, the massive community of microbiomes in our gut keeps C. difficile in check, so it can't cause any trouble. But when someone takes broad-spectrum antibiotics over a long period or in high doses, these antibiotics don't just kill off the pathogens, they also wipe out large numbers of the gut's normal flora. That's when C. diff spores wake up, multiply out of control, release toxins, and trigger severe diarrhea, colitis, and even life-threatening complications.
To make matters worse, this infection has a high recurrence rate. You knock it down with antibiotics, and a few weeks later, it's back over and over again. For recurrent C. diff infection, conventional antibiotics often reach a dead end. Then what's the solution? Well, the medical community came up with a novel idea. Since the root problem is a destroyed microbiome, why not help the patient rebuild a healthy one? And how do you rebuild it? By transplanting a healthy person's gut microbiome into the patient. That's exactly what fecal microbiota transplantation does. So there are currently 3 main delivery methods. The first is oral capsules. Freeze-dried microbiome material from a healthy donor is packed into capsules that the patient simply swallow. The second is via a nasoenteric tube. That is a thin tube is inserted through the nose down into the small intestine to infuse the microbiome solution. The third is through a colonoscopy, where the solution is delivered directly into the colon via the rectum. Each method has its pros and cons, and doctors choose the most appropriate one based on the patient's specific condition. So how effective is FMT? For recurrent C. diff infection, a single transplant has a success rate of 80% to 90%, far outperforming antibiotics. It's not about killing off the pathogen. It's about restoring an entire ecosystem. And that's a remarkable, elegant approach. Thank you. Ahora que sabemos qué es la microbiota intestinal, veamos una terapia bastante intrigante, el trasplante de microbiota fecal o TMF. Probablemente hayas oído hablar de los trasplantes de órganos y de médula ósea, pero tal vez sea la primera vez que escuchas sobre los trasplantes fecales. No suele particularmente atractivo. Sin embargo, en la comunidad médica se reconoce como un arma altamente efectiva contra un tipo de infección particularmente resistente, la Clostridoides difficile o C. diff. Se trata de una bacteria que se encuentra en el medio ambiente y lo que la hace especial es su capacidad para formar esporas. Imagínalas como semillas inactivas, extremadamente resistentes que pueden sobrevivir a condiciones adversas, incluidos los desinfectantes a base de alcohol. Normalmente, la enorme comunidad de microbios en nuestro intestino mantiene la C. diff bajo control, por lo que no puede causar ningún problema. Pero cuando alguien toma antibióticos de amplio espectro durante un periodo prolongado o en dosis alta, estos antibióticos no solo eliminan a los patógenos, sino que también destruyen una gran cantidad de la flora intestinal. Normalmente, es entonces cuando las esporas de C. diff se despiertan, se multiplican sin control, liberan toxinas, provocan diarrea grave, colitis e incluso complicaciones que ponen en riesgo la vida. Para empeorar las cosas, esta infección tiene una alta tasa de recurrencia. La eliminas con antibióticos y unas semanas después vuelve a aparecer, una y otra vez. En el caso de las infecciones recurrentes con C. diff, los antibióticos convencionales a menudo llegan a un callejón sin salida. Entonces, ¿cuál es la solución? La comunidad médica tuvo una idea novedosa. Dado que el problema de fondo es un microbioma destruido, ¿por qué no ayudar al paciente a reconstruir uno saludable? ¿Y cómo se reconstruye? Trasplantando el microbioma intestinal de una persona sana al paciente. Eso es exactamente lo que hace el trasplante de microbiota fecal. Actualmente existen 3 métodos principales de administración.
El primero son las cápsulas orales, el material de microbioma liofilizado de un donante sano se envasa en cápsulas que el paciente simplemente ingiere. El segundo es a través de una sonda nasoentérica. Se inserta un tubo delgado por la nariz hasta el intestino delgado para infundir la solución microbiana. El tercero es mediante una colonoscopía, en la que la solución se administra directamente en el colon a través del recto. Cada método tiene sus ventajas y desventajas, y los médicos eligen el más adecuado según la condición específica del paciente. Entonces, ¿qué tan eficaz es el trasplante del microbiota fecal? FMT. Para las infecciones recurrentes por C. diff, un solo trasplante tiene una tasa de éxito del 80% al 90%, lo que supera con creces a los antibióticos. No se trata de eliminar el patógeno, sino de restaurar todo un ecosistema, y ese es un enfoque extraordinariamente elegante. Thank you. Thank you. So we just talked about C. diff infection can be serious, but how serious is it really? Let's walk through its complications step by step. You might come away with a whole new respect for this unassuming bacterium. Step 1 is severe diarrhea. This isn't your run-of-the-mill stomach bug. We're talking about watery greenish stools. That is 10, 20, even more times a day, with a distinctly full odor. The massive loss of fluids and electrolytes can lead to dehydration, electrolyte imbalances, and a low blood pressure. Step 2 is abdominal pain, bloating, and fever. As the colon becomes inflamed, patients experience intense cramping pain, a swollen belly, and a persistent fever over 101.3 Fahrenheit, or 38.5 degrees Celsius. Step 3 is pseudomembranous colitis. This is the hallmark of C. diff infection. A yellowish-white, patchy pseudomembrane forms on the surface of the colon, essentially a layer of necrotic tissue made up of inflammatory cells and fibrin. It's a clear sign that the intestinal lining has sustained severe necrotic damage. Step 4 is toxic megacolon. This is the most dangerous stage. The inflammation spreads through the entire thickness of the colon wall, causing it to lose its contractile function and dilate abnormally. Normally, the colon is about 2 to 2.5 inches or 5 to 6 centimeters in diameter. At this stage, it can balloon to over 4 inches, 10 centimeters or more. The bowel wall stretches thin as paper at constant risk of rupture. So step 5 is intestinal perforation. This typically occurs in the large intestine, where the colon wall tears. The rupture allows large amounts of feces and bacteria to spill into the abdominal cavity, triggering this diffuse peritonitis. Step 6 is sepsis and septic shock. Bacteria and toxin enter the bloodstream, sparking a severe systemic infection. Symptoms include high fever or dangerously low body temperature, rapid heart rate and breathing, a sharp drop in blood pressure, and progressive organ failure.
and this is the primary cause of death. So C. diff infection is no ordinary case of diarrhea. It's a chain reaction, one that can cascade all the way from loose stools to life-threatening collapse. Thank you. Acabamos de mencionar que la infección por C. diff puede ser grave, pero ¿qué tan grave es realmente? Repasemos sus complicaciones paso a paso. Es posible que termine siendo o sintiendo un respeto totalmente nuevo por esta bacteria discreta. Paso 1. Diarrea severa. No se trata de un simple mal estomacal común y corriente. Estamos hablando de heces acuosas y verdosas, 10, 20 o incluso más veces al día, con un olor claramente fétido, la pérdida masiva de líquidos y electrolitos que puede provocar deshidratación, desequilibrios electrolíticos y presión arterial baja. Paso 2. Dolor abdominal, hinchazón y fiebre. A medida que el colon se inflama, los pacientes experimentan fuertes calambres, abdomen hinchado y una fiebre persistente superior a 101.3 Fahrenheit o 38.5 centígrados. Tercera etapa, colitis pseudomembranosa. Este es el rasgo característico de la infección por C. diff. Se forma una pseudomembrana de color blanco amarillento y de aspecto irregular en la superficie del colon, esencialmente una capa de tejido necrótico compuesta por células inflamatorias y fibrina. Es un signo claro de que el revestimiento intestinal ha sufrido un daño necrótico grave. Paso 4. Megacolon tóxico. Esta es la etapa más peligrosa. La inflamación se extiende a lo largo de todo el grosor de la pared intestinal, lo que hace que éste pierda su función contráctil y se dilate de manera anormal. Normalmente el colon tiene un diámetro de entre 2 y 2.5 pulgadas, 5 a 6 centímetros. En esta etapa puede hincharse hasta superar las 4 pulgadas, es decir, 10 centímetros o más. La pared intestinal se estira hasta quedar delgada como el papel, con un riesgo constante de romperse. Etapa 5. Perforación intestinal. Esto suele ocurrir en el intestino grueso, donde se desgarra la pared del colon. La ruptura permite que grandes cantidades de heces y bacterias se derramen en la cavidad abdominal, lo que desencadena una peritonitis difusa. Paso 6. Sepsis y choque séptico. Las bacterias y las toxinas ingresan al torrente sanguíneo, lo que desencadena una infección sistémica grave. Los síntomas incluyen fiebre alta y temperatura corporal peligrosamente baja, frecuencia cardíaca y respiratoria aceleradas, una caída brusca de la presión arterial y fallo orgánico progresivo. Y esta es la causa principal de muerte. Así que la infección por C. diff no es un caso común de diarrea, es una reacción en cadena, una que puede ir desde heces blandas hasta un colapso que pone en riesgo la vida. Thank you. Thank you. Well, all right, now that we've seen the serious consequences of a disrupted microbiome, let's flip the coin and then look at what a healthy microbiome can actually do for us. Well, it can be summarized into 6 core functions. First, the metabolic guardian. The gut microbiota breaks down dietary fiber that our body can't digest, converting it into short-chain fatty acids. They are a key energy source for colon cells. At the same time, the microbiota helps synthesize essential B vitamins and vitamin K and promotes the absorption of minerals like calcium, magnesium, and iron. Second, the barrier guardian. Beneficial bacteria occupy ecological niches.
directly crowding out pathogens. Meanwhile, microbial metabolites, especially short-chain fatty acids, help repair the intestinal mucosa and strengthen the gut barrier, preventing endotoxins from entering the bloodstream. This barrier function is crucial. Once compromised, bacteria and toxins can leak into the blood, triggering systemic chronic inflammation. Third, immune modulation. The gut microbiota trains and calibrates our entire immune system. They constantly present a vast array of harmless commensal antigens to the immune system, essentially educating it to recognize them as friends, not foe. If this training falls short, the immune system may later mistakenly attack harmless substances, leading to allergies or attack our own tissues, resulting in autoimmune diseases. Fourth, neuroregulation. Through the gut-brain axis, the microbiota influences mood and cognition. They can metabolically produce neurotransmitters like serotonin, GABA, and dopamine. They are substances that directly affect our emotional state. Fifth, muscle regulation. Via the gut-muscle axis, microbial metabolites influence muscle synthesis by modulating energy metabolism and protein synthesis in muscle tissue. Sixth, drug metabolism. Some drugs require microbial metabolism to become active, and the state of the microbiota can also affect drug efficacy and toxicity. Beyond these, there are also the gut-liver axis, gut-lung axis, gut-skin axis, and more. Through their metabolites, the microbiota remotely regulates the functions of virtually every organ system in the body. There's also a fascinating concept called the circadian clock, microbiome axis. The composition and function of the gut microbiota exhibit circadian rhythmic fluctuations, meaning the microbial makeup in your gut differs between morning and night. The host's circadian clock, shaped by behaviors like eating, drives these microbial rhythms, while the microbiota's metabolites, in turn, feed back to modulate the host's circadian functions. This bidirectional dialogue is being increasingly confirmed by a growing body of research. Thank you. Bien, ahora que hemos visto las graves consecuencias de un microbioma alterado, cambiemos de perspectiva y veamos qué puede hacer realmente por nosotros un microbioma saludable. Esto se puede resumir en 6 funciones fundamentales. Primero, el guardián metabólico. La microbiota intestinal descompone la fibra dietética que nuestro cuerpo no puede digerir, convirtiéndola en ácidos grasos de cadena corta, AGCC. Estos AGCC son una fuente clave de energía para las células del colon. Al mismo tiempo, la microbiota ayuda a sintetizar vitaminas B esenciales y vitamina K y promueve la absorción de minerales como el calcio, el magnesio y el hierro. Segundo, el guardián de la barrera. Las bacterias beneficiosas ocupan nichos ecológicos, desplazando directamente a los patógenos. Por su parte, los metabolitos microbianos, especialmente los AGCC, ayudan a reparar la mucosa intestinal y a fortalecer la barrera intestinal, impidiendo que las endotoxinas ingresen al torrente sanguíneo. Esta función de barrera es fundamental,
Una vez comprometidas las bacterias y las toxinas, suelen filtrarse a la sangre desencadenando una inflamación crónica sistémica. Tercero, la modulación inmunológica. La microbiota intestinal entrena y calibra todo nuestro cuerpo, nuestro sistema inmunológico. Constantemente presenta al sistema inmunológico una amplia variedad de antígenos comensales inofensivos. En esencia, los educa para que los reconozca como amigos, no como enemigos. Si este entrenamiento es insuficiente, el sistema inmunológico podría atacar posteriormente por error sustancias inofensivas, lo que provocaría alergias o atacar nuestros propios tejidos, lo que daría lugar a enfermedades autoinmunes. Cuarto, la regulación neural. A través del eje intestino-cerebro, la microbiota influye en el estado de ánimo y la cognición. Puede producir metabólicamente neurotransmisores como la serotonina, el GABA y la dopamina, sustancias que afectan directamente nuestro estado emocional. Quinto, la regulación muscular. A través del eje intestino-músculo, los metabolitos microbianos influyen en la síntesis muscular al modular el metabolismo energético y la síntesis de proteínas en el tejido muscular. En sexto lugar, el metabolismo de los medicamentos. Algunos medicamentos requieren el metabolismo microbiano para activarse, y el estado de la microbiota también puede afectar la eficacia y la toxicidad de los medicamentos. Además de esto, también existe el eje intestino-hígado, el eje intestino-pulmón, el eje intestino-piel, el eje intestino-reproductivo, el eje intestino-hueso, el eje intestino-riñón, el eje intestino-tiroides, el eje intestino-páncreas, el eje intestino-tejido adiposo, el eje intestino-vascular, el eje intestino-vaso y muchos más. A través de su metabolismo, la microbiota regula de manera remota las funciones de prácticamente todos los sistemas orgánicos del cuerpo. También existe un concepto fascinante llamado eje del reloj cardiano microbioma. La composición y la función de microbiota intestinal presentan fluctuaciones rítmicas circadianas, lo que significa que la composición microbiana en un intestino varía entre la mañana y la noche. El reloj cardiano del huésped, moldeado por comportamientos como la alimentación, impulsa estos ritmos microbianos, mientras que los metabolitos de la microbiota, a su vez, ejercen una retroalimentación para modular las funciones cardíacas del huésped. Este diálogo bidireccional está siendo confirmado cada vez más por un creciente número de investigaciones. Thank you. Thank you. Now that we've covered all these crucial functions of the microbiome, one question naturally comes to mind. What happens when these functions go wrong? So in this section, we will focus on a core concept: how gut dysbiosis drives aging. You may have come across the term chronic low-grade inflammation. This isn't the acute kind of inflammation that causes fever or swelling. It's a systemic, long-term, and barely perceptible inflammatory state. There's a consensus in the medical community that chronic low-grade inflammation is the common soil underlying all age-related diseases, like cardiovascular disease, type 2 diabetes, Alzheimer's disease, sarcopenia, arthritis. These conditions may seem unrelated, but they all share a common driver: chronic low-grade inflammation. So where does this chronic low-grade inflammation come from? Gut dysbiosis is one of its most important origins. Let's walk through this chain: dysbiosis to intestinal leakage, to inflammation, to accelerated aging. What does this mean?
Well, when beneficial bacteria decline and harmful bacteria multiply, the gut's microbial structure becomes imbalanced, and the intestinal barrier becomes compromised. Once the barrier is damaged, bacteria, fragments, and endotoxins that should never enter the bloodstream start to leak through, triggering a systemic immune response and fueling chronic low-grade inflammation. This persistent inflammation in turn further damages the gut barrier and exacerbates microbial imbalance, creating a vicious cycle. Once this cycle is set in motion, the pace of aging accelerates noticeably. So, maintaining a healthy gut microbiome isn't just about better digestion or preventing constipation. It's about managing our systemic inflammation levels and ultimately about whether we can age in a healthy way. Thank you. Ahora que hemos abordado todas estas funciones cruciales del microbioma, surge naturalmente una pregunta. ¿Qué sucede cuando estas funciones fallan? En esta sección nos centraremos en un concepto fundamental: cómo la disbiosis intestinal impulsa el envejecimiento. Quizás hayas oído hablar del término inflamación crónica de bajo grado. No se trata de tipo de inflamación aguda que causa fiebre o hinchazón, sino de un estado inflamatorio sistémico a largo plazo y apenas perceptible. Este es un consenso en la comunidad médica de que la inflamación crónica de bajo grado es el sustrato común que subyace a todas las enfermedades relacionadas con el envejecimiento: las enfermedades cardiovasculares, la diabetes tipo 2, la enfermedad del Alzheimer, la sarcopenia, la artritis y otros más. Estas afecciones pueden parecer inconexas, pero todas comparten un factor común: la inflamación crónica de bajo grado. Entonces, ¿de dónde proviene esta inflamación crónica de bajo grado? La disbiosis intestinal es uno de sus orígenes más importantes. Repasemos cada cadena: disbiosis, permeabilidad intestinal, inflamación y envejecimiento acelerado. ¿Qué significa esto? Cuando las bacterias beneficiosas disminuyen y las bacterias dañinas se multiplican, la estructura microbiana del intestino se desequilibra y la barrera intestinal se ve comprometida. Una vez que la barrera se daña, los fragmentos bacterianos y las endotoxinas que nunca deberían entrarse al torrente sanguíneo comienzan a filtrarse, lo que desencadena una respuesta inmunológica sistémica y alimenta una inflamación crónica de bajo grado. Esta inflamación persistente, a su vez, daña una vez más la barrera intestinal y exacerba el desequilibrio microbiano, creando un círculo vicioso. Una vez que este ciclo se pone en marcha, el ritmo del envejecimiento se acelera notablemente. Por lo tanto, mantener un microbioma intestinal saludable no se trata solo de una mejor digestión o de prevenir el estreñimiento, sino de controlar nuestros niveles de inflamación sistémica y, en última instancia, de si podemos envejecer de manera saludable. Thank you. Thank you. So we've covered the theory so far. Now let's turn to an actual study. In a study published in 2025, Chinese scientists compared the gut microbiota of long-lived individuals, people aged 90 and above, with that of children, young and middle-aged adults, and generally healthy older adults. The findings were very striking. The study found that the long-lived group had a significantly higher microbial diversity and richness than the other groups. In other words, their guts harbored a greater variety and abundance of bacterial species.
Their microbial community structure was also more stable and balanced. This is a very important signal. Higher microbial diversity generally indicates a healthier, more resilient gut ecosystem. In terms of specific microbial composition, the long-lived elderly showed a very distinct feature: the highest proportion of firmicutes and the lowest proportion of bacteroidetes among all groups. At the same time, beneficial bacteria such as lactobacillus were significantly enriched. And here's a quick primer on these two phyla. Firmicutes is a large family that includes many beneficial bacteria, such as the well-known lactobacillus, Faecalibacterium, and Ruminococcus, which are adapted at fermenting dietary fiber to produce short-chain fatty acids that support gut health. And bacteroidetes, on the other hand, contains more commensal bacteria that can also break down polysaccharides, but their relationship with obesity and metabolic disorders is more complex. The fact that long-lived individuals had a higher firmicutes to bacteroidetes ratio, combined with an enrichment of lactobacillus, suggests that their gut ecosystem leans towards an anti-inflammatory rather than a pro-inflammatory profile. The researchers concluded that this more stable and distinctive gut microbial structure may be closely linked to healthy aging. In other words, the reason these long-lived individuals enjoy both longevity and good health owes a great deal to their good friends living in their guts. Thank you. Thank you. Hasta ahora hemos abordado la teoría. Ahora pasemos a un estudio concreto. En un estudio publicado en 2025, científicos chinos compararon la microbiota intestinal de personas longevas, personas de 90 años o más, con la de niños, adultos jóvenes y de mediana edad, y adultos mayores en buen estado de salud en general. Los hallazgos fueron bastante sorprendentes. El estudio reveló que el grupo de personas longevas presentaba una diversidad y riqueza microbiana significativamente mayores que los otros grupos. En otras palabras, sus intestinos albergaban una mayor variedad y abundancia de especies bacterianas. La estructura de su comunidad microbiana también era más estable y equilibrada. Esta es una señal muy importante. Una mayor diversidad microbiana suele indicar un ecosistema intestinal más saludable y resistente. En cuanto a la composición microbiana específica, los adultos mayores longevos mostraron una característica muy distintiva: la mayor proporción de firmicutes y la menor proporción de bacteroidetes. Entre todos los grupos, al mismo tiempo, las bacterias beneficiosas como la Lactobacillus se encontraban significativamente más abundantes. A continuación, te ofreceremos una breve introducción a estos dos filos. La filo Firmicutes es un grupo extenso que incluye muchas bacterias beneficiosas, como las conocidas Lactobacillus, Faecalibacterium y Ruminococcus, que son expertas en fermentar la fibra dietética para producir ácidos grasos de cadena corta que favorecen la salud intestinal. Por otro lado, la Bacteroidetes contiene más bacterias comensales que también pueden descomponer polisacáridos, pero su relación con la obesidad y los trastornos metabólicos es más compleja. El hecho de que las personas longevas tuvieran una mayor proporción de firmicutes respecto a bacteroidetes, con una mayor presencia de lactobacillus,
sugiere que su ecosistema intestinal se inclina hacia un perfil antiinflamatorio en lugar de uno proinflamatorio. Los investigadores concluyeron que esta estructura microbiana intestinal más estable y definitiva podría estar estrechamente vinculada al envejecimiento saludable. En otras palabras, la razón por la que estas personas longevas disfrutan tanto de la longevidad como de buena salud se debe a gran medida a sus buenos amigos que viven en sus intestinos. Thank you. Thank you. So we've talked about the connections between the gut microbiome, longevity, and immunity. Now let's turn to the relationship between the microbiome and muscle. As we age, muscle mass gradually declines, a condition medically known as sarcopenia. Sarcopenia isn't just about feeling weak. It's closely linked to falls, fractures, metabolic disturbances, and even premature death. So what does muscle have to do with the gut microbiome? A lot, as it turns out. There's a saying that sums it up nicely. Muscle is the capital for longevity. The microbiome is the guardian of the capital. The specific mechanisms involve two main pathways. The first is the butyrate pathway. Butyrate is a short-chain fatty acid produced by gut microbes fermenting dietary fiber. It promotes muscle energy metabolism by activating the AMPK pathway. You can think of AMPK as an energy switch inside muscle cells. It helps muscle cells utilize energy more efficiently. The second is the inflammatory pathway. Beneficial bacteria like lactobacillus can reduce levels of pro-inflammatory cytokines in the blood. These cytokines accelerate muscle breakdown. So when your gut harbors enough lactobacillus, these inflammatory factors are kept in check, and the rate of muscle degradation slows down. Together, these two pathways form the core mechanism of what we call the muscle-gut axis. In essence, the health of your gut microbiota directly influences whether your muscles can be preserved and for how long. This reminds us of an important takeaway. If you want to have the strength to walk, climb stairs, and carry things well into old age, it's not enough to just work out your muscles. You also need to take care of the microbes in your gut because they are the unsung guardians behind your muscle health. Thank you. Hemos hablado de las conexiones entre el microbioma intestinal, la longevidad y la inmunidad. Ahora pasemos a la relación entre el microbioma y los músculos. A medida que envejecemos, la masa muscular disminuye gradualmente, una condición conocida médicamente como sarcopenia. La sarcopenia no se trata solo de sentirse débil, está estrechamente relacionada con caídas, fracturas, trastornos metabólicos e incluso la muerte prematura. Entonces, ¿qué tiene que ver el músculo con el microbioma intestinal? Mucho, según parece. Hay un dicho que lo resume muy bien. El músculo es el capital de la longevidad. La microbioma es el guardián de ese capital. Los mecanismos específicos involucran dos vías principales. La primera es la vía del butirato. El butirato es un ácido graso de cadena corta producido por los microbios intestinales al fermentar la fibra dietética. Promueve el metabolismo energético muscular al activar la vía del AMPK. Piensa en la AMPK como un interruptor de energía dentro de las células musculares, lo que ayuda a los músculos a utilizar la energía de manera más eficiente. La segunda es la vía inflamatoria.
Las bacterias beneficiosas como la Lactobacillus pueden reducir los niveles de citocinas proinflamatorias en la sangre, como la IL-6 y la MCP1. Estas toxinas aceleran la degradación muscular. Cuando tu intestino alberga suficiente lactobacillus, estos factores inflamatorios se mantienen bajo control y la tasa de degradación muscular se ralentiza. Juntas, estas dos vías forman el mecanismo central de lo que llamamos el eje músculo-intestinal. En esencia, la salud de tu microbiota intestinal influye directamente en si tus músculos pueden conservarse y por cuánto tiempo. Esto nos recuerda una conclusión importante. Si quieres tener la fuerza para caminar, subir escaleras y cargar cosas hasta una edad avanzada, no basta con solo ejercitar tus músculos. También debes cuidar los microbios de tu intestino. Son los guardianes olvidados detrás de tu salud muscular. Thank you. Thank you. Well, now let's move on to the relationship between the gut microbe and the brain. Have you ever had the experience of feeling especially good after a big meal, or felt inexplicably low when your gut is off? This is because of the gut-brain axis. First, the gut microbiota can metabolically produce a variety of neurotransmitters. For example, about 90% of our body's serotonin, the happiness hormone, is actually synthesized in the gut, not the brain. The microbiota also produces GABA, an inhibitory neurotransmitter that promotes relaxation and relieves anxiety, as well as dopamine, which is linked to reward and motivation. Beyond that, gut microbes generate short-chain fatty acids and brain-derived neurotrophic factor, the latter often called fertilizer for the brain, because it promotes neuronal growth and survival. So what does all this have to do with dementia? Studies have found that in Alzheimer's patients, butyrate-producing bacteria are significantly reduced in the gut, while pro-inflammatory bacteria are markedly increased. Mechanistically, gut dysbiosis triggers systemic inflammation, which in turn damages the blood-brain barrier, the brain's protective wall. Once this barrier is compromised, harmful substances can more easily enter the brain, and beta amyloid protein, a key pathological hallmark of Alzheimer's, accumulates unchecked. A 2025 study specifically looked at Alzheimer's patients in Puerto Rico. The researchers found that individuals carrying the gene, the strongest genetic risk factor for Alzheimer's, had a specifically lower abundance of butyrate-producing bacteria and a clear enrichment of pro-inflammatory microbes in the gut. It suggests that the gut microbe may play a role in the pathogenesis of Alzheimer's disease. While we can't see that modulating the microbiome can cure Alzheimer's, improving gut microbial health may indeed become an adjunctive strategy for slowing cognitive decline. Thank you. Thank you. Ahora pasemos a la relación entre el microbioma intestinal y el cerebro. ¿Alguna vez has tenido la experiencia de sentirte especialmente bien después de una comida abundante? ¿O te has sentido inexplicablemente deprimido cuando tu intestino no está bien? Esto se debe al eje intestino-cerebro. En primer lugar, la microbiota intestinal puede producir metabolísticamente una variedad de neurotransmisores. Por ejemplo, alrededor del 90% de la serotonina de nuestro cuerpo, la hormona de la felicidad, se sintetiza en realidad en el intestino, no en el cerebro.
La microbiota también produce GABA, un neurotransmisor inhibidor que promueve la relajación y alivia la ansiedad, así como dopamina, que está relacionada con la recompensa y la motivación. Además, los microbios intestinales generan ácidos grasos de cadena corta y el factor neurotrófico derivado del cerebro, BDNF. A este último se le suele llamar fertilizante para el cerebro porque promueve el crecimiento y la supervivencia neuronal. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con la demencia? Los estudios han descubierto que los pacientes con Alzheimer, las bacterias productoras de butirato se reducen significativamente en el intestino, mientras que las bacterias proinflamatorias aumentan notablemente. Desde el punto de vista mecánico, la disbiosis intestinal desencadena una inflamación sistémica, la cual a su vez daña la barrera hematoencefálica, la pared protectora del cerebro. Una vez que esta barrera se ve comprometida, las sustancias nocivas pueden ingresar más fácilmente al cerebro y la proteína beta-amiloide, un rasgo patológico clave de Alzheimer, se acumula sin control. Un estudio de 2025 se centró específicamente en pacientes con Alzheimer en Puerto Rico. Los investigadores descubrieron que las personas portadoras del alelo APOE4, el factor de riesgo genético más importante para el Alzheimer, presentaba una abundancia significativamente menor de bacterias productoras de butirato y un claro aumento de microbios proinflamatorias en su intestino. Esto sugiere que la microbiota intestinal podría desempeñar un papel en la patogénesis de la enfermedad de Alzheimer. Si bien no podemos afirmar que modular la microbioma puede curar el Alzheimer, mejorar la salud microbiana intestinal podría de hecho convertirse en una estrategia complementaria para retrasar el deterioro cognitivo. Thank you. Thank you. Well, scientists have broadly classified the human gut microbiome into three distinct clusters. You can think of them as three different types of microbial ID cards. The first is the Bacteroides cluster. If your typical diet leans toward high amino protein, high fat, and low dietary fiber, your microbiome is more likely to fall into this category. Bacteroides are efficient at extracting energy from food. This is an advantage in times of food scarcity. But in today's environment of abundant calories, this trait actually makes it easier to gain weight. The second is the Prevotella cluster. If your diet is rich in carbohydrates and dietary fiber, say you eat plenty of vegetables, fruits, legumes, and whole grains, your microbiome is more likely to belong here. Prevotella excels at fermenting plant polysaccharides to produce large amounts of short-chain fatty acids, which have anti-inflammatory effects. The third is the Ruminococcus cluster, dominated by Ruminococcus, a genus within the Firmicutes phylum. The functions of this cluster are more complex. It's associated with intestinal mucin degradation, and its link to dietary patterns is not yet well defined. A special note here on the Firmicutes to Bacteroides ratio. Earlier, we mentioned that long-lived individuals tend to have a higher proportion of Firmicutes, which is generally a good sign. But context matters. Under a high-fat, high-sugar Western diet, an elevated Firmicutes to Bacteroides ratio is often associated with obesity. The same shift in phyla ratio can carry entirely different implications
depending on the dietary backdrop. Moreover, there's a two-way loop between your dietary choices and your enterotype. What you eat over the long term shapes your enterotype, and your enterotype in turn subtly influences your food preferences via the gut-brain axis. This is exactly why meat lovers tend to crave more meat, and vegetable lovers lean toward more plants. The gut microbiome plays a subtle but powerful role in nudging these preferences. Thank you. Thank you. Los científicos han clasificado de manera general el microbioma intestinal humano en tres grupos distintos. Puedes imaginártelos como tres tipos diferentes de tarjetas de identificación microbianas. El primero es el grupo de los bacteroides. Si tu dieta habitual se inclina hacia un alto contenido de proteína de origen animal, alto contenido de grasa y bajo contenido de fibra dietética, es más probable que tu microbioma se clasifique en esta categoría. Las bacterias del género Bacteroides son eficientes para extraer energía de los alimentos, una ventaja en épocas de escasez de alimentos. Pero en el entorno actual de abundancia calórica, esta característica en realidad facilita el aumento de peso. El segundo es el grupo de Prevotella. Si tu dieta es rica en carbohidratos y fibra dietética, por ejemplo, si comes mucha verdura, legumbres, granos integrales, es más probable que tu microbioma pertenezca a este grupo. Prevotella se destaca por fermentar polisacáridos vegetales para producir grandes cantidades de ácidos grasos de cadena corta, que tienen efectos antiinflamatorios. El tercero es el grupo de Ruminococcus, dominado por Ruminococcus, un género perteneciente al filo Firmicutes. Las funciones de este grupo son más complejas. Se asocia con la degradación de la mucina intestinal y su relación con los patrones alimenticios aún no está bien definida. Una nota especial aquí sobre la relación entre Firmicutes y Bacteroidetes. Firmicutes bacteroidetes. Anteriormente, habíamos mencionado que las personas longevas tienden a tener una mayor proporción de Firmicutes, lo cual suele ser una buena señal. Pero el contexto es importante. En una dieta occidental alta en grasas y azúcares, una relación elevada entre Firmicutes y Bacteroidetes suele estar asociada con la obesidad. El mismo cambio en las proporciones de los filos puede tener implicaciones totalmente diferentes dependiendo del contexto alimentario. Además, existe un ciclo bidireccional entre tus selecciones alimentarias y tu enterotipo. Lo que comes a largo plazo moldea tu enterotipo y a su vez tu enterotipo influye sutilmente en tus preferencias alimentarias a través del eje intestino-cerebro. Es precisamente por eso que a los amantes de la carne les suele dar más antojo de carne y a los amantes de las verduras les inclina más hacia las plantas. La microbiota intestinal desempeña un papel sutil, pero poderoso al impulsar estas preferencias. Thank you. Thank you. Now let's turn to a serious topic: how obesity, especially during childhood, can affect the rate at which we age. A 2026 study published in Molecular Nutrition and Food Research made a striking discovery. Transient obesity induced by a high-fat diet during developmental stages can lead to abnormal weight loss, metabolic deterioration, colonic inflammation, and oxidative stress in old age, ultimately accelerating aging-related decline. This means that if you were overweight as a child, even if you slimmed down later,
That experience of having been overweight leaves a metabolic memory in your body. This memory can awaken in your later years, causing your metabolism to deteriorate prematurely and speeding up the aging process. The study also uncovered the underlying mechanism. This accelerated aging is linked to a reduction in gut lactobacillus and disruptions in GABA metabolism. GABA is a neurotransmitter we mentioned earlier. It's associated with relaxation and anxiety relief. Disrupted GABA metabolism impairs glucose metabolism, leading to a systemic metabolic dysfunction. In fruit fly experiments, the researchers found that exogenous GABA supplementation extended the lifespan of flies on a high-fat diet, reduced triglycerides and triglyceride levels, lowered oxidative stress, and simultaneously restored gut lactobacillus populations. This study offers an important insight. Obesity isn't something that just happens for a while and then goes away. It leaves a lasting imprint on your body. Obesity during developmental stages in particular may have consequences that span a lifetime. And the gut microbiome plays a key intermediary role throughout this process. Thank you. Ahora, pasemos a un tema serio. ¿Cómo la obesidad, especialmente durante la infancia, puede afectar la velocidad a la que envejecemos? Un estudio de 2026 publicado en Molecular Nutrition and Food Research reveló un hallazgo sorprendente. La obesidad transitoria provocada por una dieta alta en grasas durante las etapas de desarrollo puede provocar una pérdida de peso anormal, deterioro metabólico, inflamación del colon y estrés oxidativo en la vejez, lo que en última instancia acelera el deterioro relacionado con el envejecimiento. Esto significa que si tuviste sobrepeso de niño, incluso si luego bajaste de peso, esa experiencia de haber tenido sobrepeso deja una memoria metabólica en tu cuerpo. Esta memoria puede despertarse en tus años posteriores, provocando que tu metabolismo se deteriore prematuramente y acelerando el proceso de envejecimiento. El estudio también reveló el mecanismo subyacente. Este envejecimiento acelerado está vinculado a una reducción de los lactobacilos intestinales y a las alteraciones en el metabolismo del GABA. El GABA es un neurotransmisor que mencionamos anteriormente. Está asociado con la relajación y el alivio de la ansiedad. La alteración del metabolismo del GABA afecta el metabolismo de la glucosa, lo que conduce a una disfunción metabólica sistémica. En experimentos con moscas de la fruta, los investigadores descubrieron que la suplementación exógena con GABA prolongaba la vida de las moscas sometidas a una dieta alta en grasas, reducía los niveles de trehalose y triglicéridos, disminuía el estrés oxidativo y al mismo tiempo restauraba las poblaciones de lactobacillus en el intestino. Este estudio ofrece una perspectiva importante. La obesidad no es algo que simplemente ocurre por un tiempo y luego desaparece, sino que deja una huella duradera en el cuerpo. La obesidad durante las etapas de desarrollo, en particular, puede tener consecuencias que se extienden a lo largo de toda la vida, y la microbiota intestinal desempeña un papel clave como intermediaria a lo largo de este proceso. Thank you. Thank you. So now that we've covered how obesity accelerates aging, let's dive into the specific interplay between obesity and gut dysbiosis. The first mechanism is enhanced energy extraction. Gut microbes ferment food components that our own bodies can't digest, converting them into short-chain fatty acids.
which are a source of energy. Under a high-fiber diet, the short-chain fatty acids produced by microbial fermentation can provide about 10% of daily energy needs, roughly 200 kilocalories. While in a state of caloric surplus, this extra income tends to be stored by the body as fat, exacerbating obesity. The second mechanism is altered fat storage signaling. The gut microbiota enhances the activity of lipoprotein lipase, well, by suppressing the expression of the FIAF gene in small intestine epithelial cells. While this lipoprotein lipase promotes the uptake of fatty acids from the bloodstream into fat cells for storage. By inhibiting FIAF, the brake, the microbiota essentially steps on the accelerator of fat storage. The third mechanism is activation of fat synthesis genes. Signals from the gut microbiota can directly influence gene expression in the liver and adipose tissue, upregulating key lipogenic genes, leading to increased de novo lipogenesis in the liver. Together, these three pathways form a highly efficient obesogenic ecosystem. We also need to pay attention to the firmicutes to bacteroides abundance ratio. Under a high-calorie diet, the microbial composition shifts. The ratio rises and fermentation substrates change as well. Large amounts of unabsorbed fat and simple sugars become fuel for the mitochondria, for the microbiota, leading to abnormal short-chain fatty acid production and profiles. This pathological microbial state is highly correlated with the metabolic diseases, such as obesity and fatty liver disease. So the relationship between obesity and the microbiome is bidirectional. Microbial imbalance promotes obesity, and obesity in turn worsens microbial imbalance, creating a vicious cycle. Thank you. Ahora que hemos visto cómo la obesidad acelera el envejecimiento, profundicemos en la interacción específica entre la obesidad y la disbiosis intestinal. El primer mecanismo es la extracción mejorada de energía. Los microbios intestinales fermentan los componentes de los alimentos que nuestro propio cuerpo no puede digerir, convirtiéndolos en ácidos grasos de cadena corta, los AGCC. Los AGCC son en sí mismos una fuente de energía, como una dieta rica en fibra. Los AGCC producidos por la fermentación microbiana pueden aportar alrededor del 10% de las necesidades energéticas diarias, es decir, aproximadamente 200 kilocalorías. En un estado de excedente calórico, este exceso de energía tiende a ser almacenado por el cuerpo en forma de grasa, lo que agrava la obesidad. El segundo mecanismo es la alteración de la señalización del almacenamiento de grasa. La microbiota intestinal potencia la actividad de la lipoproteína lipasa, LPL, lo que, al suprimir la expresión del gen FIAF, en las células epiteliales del intestino delgado, la LPL promueve la captación de ácidos grasos del torrente sanguíneo hacia las células adiposas para su almacenamiento. Al inhibir el gen FIAF, el freno, la microbiota en esencia pisa el acelerador del almacenamiento de grasa. El tercer mecanismo es la activación de los genes de síntesis de grasa. Las señales de la microbiota intestinal pueden influir directamente en la expresión genética en el hígado y el tejido adiposo,
regulando el alza de genes lipogénicos clave como la sintasa de ácidos grasos y la acetil-CoA carboxilasa, lo que conduce a un aumento de la lipogénesis de novo en el hígado. En conjunto, estas tres vías forman un ecosistema obesogénico altamente eficiente. También debemos prestar atención a la relación FB, es decir, la relación entre la abundancia del firmicutes y bacteroidetes. Con la dieta alta en calorías, la composición microbiana cambia, la relación FB aumenta y los sustratos de fermentación también se modifican. Grandes cantidades de grasa y azúcares simples no absorbidos se convierten en combustible para la microbiota, lo que conduce a una producción y perfiles anormales de ácidos grasos de cadena corta. Este estado microbiano patológico está altamente correlacionado con enfermedades metabólicas como la obesidad y la enfermedad del hígado graso. Por lo tanto, la relación entre la obesidad y el microbioma es bidireccional. El desequilibrio microbiano promueve la obesidad y a su vez la obesidad agrava el desequilibrio microbiano, creando un círculo vicioso. Thank you. Thank you. Well, knowing about the problems caused by dysbiosis, you might be worried. If my microbiome is already out of balance, can it still be fixed? The good news is that the gut microbiome is highly plastic, meaning it can be changed. So how do we change it? Here we have several approaches. First, diet. This is the most powerful regulatory tool. Insoluble fiber increases stool bulk and promotes bowel movements, while soluble fiber can be fermented by the microbiota to produce short-chain fatty acids. So eating more fiber-rich foods is the most direct way to nourish beneficial bacteria. Second, probiotics. These are live beneficial bacteria that you supplement directly. For example, by drinking yogurt. However, most probiotics are just pass-through. Long-term, consistent consumption is often needed for them to colonize. Third, prebiotics. These are food for beneficial bacteria, such as inulin, fructooligosaccharides, galactooligosaccharides, and resistant starch. Supplementing prebiotics is like fertilizing the good bacteria in your gut. Fourth, postbiotics. These are beneficial products generated by the microbiota, such as butyrate and other short-chain fatty acids. You can directly supplement sodium butyrate or take probiotics that produce butyrate. Fifth, fecal microbiota transplantation. This is the most radical rebuild, transplanting an entire healthy microbial ecosystem from a donor. Sixth, lifestyle changes, avoiding chronic stress, getting enough sleep, cutting back on high-fat and high-sugar foods, and using antibiotics judiciously. All of these help maintain a healthy microbiome. On top of these, blueberry anthocyanins, while not strictly prebiotics, can be metabolized by the microbiota and have a modulating effect on the gut, making them an added bonus. It's also important to know that if a particular bacterial species has sharply declined in number, it may recover through dietary improvements. But if a species has gone completely extinct from your gut, it won't come back on its own naturally. It would need to be reintroduced from the outside, typically via the FMT. So the best strategy for caring for your microbiome is simply to feed it well.
don't wait until species have gone extinct to stage a rescue. Just nourish them while they are still there. Thank you. Thank you. Al conocer los problemas que causa la disbiosis, tal vez te preocupe lo siguiente. Si mi microbioma ya está desequilibrado, aún se puede corregir. La buena noticia es que el microbioma intestinal es muy plástico, lo que significa que se puede modificar. Entonces, ¿cómo lo modificamos? A continuación te presentaremos varios enfoques. Primero, la dieta. Esta es la herramienta reguladora más poderosa. La fibra insoluble aumenta el volumen de las heces y favorece los movimientos intestinales, mientras que la fibra soluble puede ser fermentada por la microbiota para producir ácidos grasos de cadena corta. Consumir más alimentos ricos en fibra es la forma más directa de nutrir a las bacterias beneficiosas. Segundo, los probióticos. Se trata de bacterias beneficiosas vivas que se ingieren directamente como suplemento. Por ejemplo, al tomar yogurt, sin embargo, la mayoría de los probióticos son simplemente de paso. A menudo se requiere un consumo constante y a largo plazo para que se colonicen. En tercer lugar, los prebióticos. Estos son un alimento para las bacterias beneficiosas, como la inulina, los fructooligosacáridos, FOS, los galactooligosacáridos, GOS y el almidón resistente. Tomar prebióticos es como fertilizar las bacterias buenas en tu intestino. En cuarto lugar, los postbióticos. Se trata de productos beneficiosos generados por la microbiota, como el butirato y otros ácidos grasos de cadena corta. Puedes tomar suplementos directos de butirato de sodio o consumir probióticos que produzcan butirato. En quinto lugar, el trasplante de microbiota fecal, TMF. Esta es la reconstrucción más radical. Trasplantar todo un ecosistema microbiano sano de un donante. En sexto lugar, el estilo de vida. Evitar el estrés crónico, dormir lo suficiente, reducir el consumo de alimentos ricos en grasas y azúcares y usar los antibióticos con prudencia. Todo esto ayuda a mantener un microbioma saludable. Además de todo esto, las antocianinas de los arándanos, aunque no son estrictamente prebióticos, pueden ser metabolizados por la microbiota y tienen un efecto modulador en el intestino, lo que las convierte en un beneficio adicional. También es importante saber que si una especie bacteriana en particular ha disminuido drásticamente en número, puede recuperarse mediante mejoras en la alimentación. Pero si una especie se ha extinguido por completo de tu intestino, no regresará por sí sola de manera natural. Sería necesario reintroducirla desde el exterior, por lo general, mediante una transferencia de microbiota fecal. Así que la mejor estrategia para cuidar tu microbiota o tu microbioma es simplemente alimentarlo bien. No esperes a que las especies se hayan extinguido para intentar rescatarlas. Nutre tu microbioma mientras aún están ahí. Thank you. Thank you. Well, so we've covered a great deal about the connections between the gut microbiome, health, aging, and longevity. Now the question is, what can we actually do in our daily lives? Beyond eating a balanced diet, making sure we got enough vegetables, fruits, whole grains, and tubers every day, we can also turn to nutritional supplements, such as those offered by Green World, for additional support. Blueberry Slimming Body follows a science-backed approach. It uses a multi-fiber prebiotic blend to cultivate a healthy gut microbiome while leveraging the antioxidant power of berries to help manage inflammation and oxidative stress, the two key pillars for both gut health and healthy aging. While catechin also acts as a prebiotic fiber that can reshape the gut microbiome,
Research indicates chitosan supports the growth of beneficial bacteria like Bifidobacterium and Lactobacillus, while potentially modifying the broader microbial community. Fresh drink Changjingjing contains abundant beneficial ingredients. The resistant dextrin and inulin form a powerful prebiotic duo. Research on older adults showed that combining these two fibers is particularly effective. This blend promotes the growth of beneficial bacteria, like Bifidobacterium, and increases the production of healthy short-chain fatty acids. Barley grass adds additional dietary fiber to further nourish the gut microbiome. Goji berry polysaccharides are known for their strong antioxidant properties that help reduce cellular damage, while licorice has been shown to upregulate anti-aging proteins while reducing inflammatory cytokines. Meanwhile, chrysanthemum and licorice together have demonstrated potent anti-inflammatory effects by suppressing inflammatory markers and activating the body's own antioxidant defense system. Thank you. Thank you. Hemos hablado mucho sobre las conexiones entre el microbioma intestinal, la salud, el envejecimiento y la longevidad. Ahora la pregunta es, ¿cómo podemos hacer realmente en nuestra vida cotidiana? Más allá de llevar una dieta equilibrada, asegurándonos de consumir suficientes verduras, frutas, granos integrales y tubérculos todos los días, también podemos recurrir a suplementos nutricionales como los que ofrece Green World para obtener apoyo adicional. Por ejemplo, el Blueberry Slimming Body, disponible tanto en Estados Unidos como en Canadá, sigue un enfoque respaldado por la ciencia. Utiliza una mezcla prebiótica rica en fibras para fomentar un microbioma intestinal saludable, al tiempo que aprovecha el poder antioxidante de las bayas para ayudar a controlar la inflamación y el estrés oxidativo, dos pilares fundamentales tanto para la salud intestinal como para un envejecimiento saludable. 2. El quitosano, disponible tanto en Estados Unidos como en Canadá. También actúa como una fibra prebiótica capaz de remodelar el microbioma intestinal. Las investigaciones indican que el quitosano favorece el crecimiento de bacterias beneficiosas, como la Bifidobacterium y Lactobacillus, al tiempo que podría modificar la comunidad microbiana en general. Tercero, la bebida fresca de Changjingjing, disponible en Estados Unidos. Contiene dextrina resistente, pasto de cebada, inulina, bayas de goji, regaliz, crisantemo, entre otros, como ingredientes principales. La dextrina resistente y la inulina forman un poderoso dúo prebiótico. Las investigaciones en adultos mayores muestran que la combinación de estas dos fibras es particularmente eficaz. Esta mezcla promueve el crecimiento de bacterias beneficiosas como la Bifidobacterium y aumenta la producción de ácidos grasos de cadena corta, saludables. La hierba de cebada aporta fibra dietética adicional para nutrir aún más la microbiota intestinal. Los polisacáridos de la baya de goji son conocidos por sus potentes propiedades antioxidantes que ayudan a reducir el daño celular. Se ha demostrado que el regaliz, específicamente su compuesto activo, la glicirricina, regula el alza de las proteínas antienvejecimiento como el cloto IGF-1, al tiempo que reduce las citocinas inflamatorias. Por su parte, la combinación de crisantemo y regaliz ha demostrado tener potentes efectos antiinflamatorios al suprimir marcadores inflamatorios como el NF-κB y activar el sistema de defensa antioxidante propio del organismo, la vía NRF2. Thank you. Thank you.
Well, NMN has a dynamic and reciprocal relationship with the gut microbiome, acting as a potent prebiotic while also being metabolized by gut bacteria. Research demonstrates that NMN can significantly reshape the gut microbial community by increasing the abundance of beneficial bacteria like Bifidobacterium lactobacillus, while suppressing potential harmful strains. This shift is associated with a marked increase in health-promoting short-chain fatty acids, such as butyrate, which are crucial for maintaining gut barrier integrity and reducing inflammation. Conversely, the gut microbiota plays a central role in processing NMN. Most orally ingested NMN is not directly absorbed, but is metabolized by the gut flora through the deamidation into compounds like nicotinic acid, vitamin B3, which then enters the enterohepatic circulation to become a primary source for NAD+ synthesis in the liver. This interaction positions NMN as a key mediator in the gut-liver-brain axis, where its ability to modulate the microbiome and support NAD+ levels helps improve intestinal health, reduce inflammation, and protect against age-related functional decline. Thank you. Thank you. Cápsula de longevidad NMN disponible en Estados Unidos. El NMN mononucleótido de nicotinamida tiene una relación dinámica y recíproca con la microbiota intestinal, ya que actúa como un potente prebiótico y al mismo tiempo es metabolizado por bacterias intestinales. Las investigaciones demuestran que el NMN puede remodelar significativamente la comunidad microbiana intestinal al aumentar la abundancia de bacterias beneficiosas como la Bifidobacterium, Lactobacillus y Akkermansia, al tiempo que suprime las cepas potencialmente dañinas. Este cambio se asocia con un marcado aumento de los ácidos grasos de cadena corta que promueven la salud, como el propionato y el butirato, los cuales son cruciales para mantener la integridad de la barrera intestinal y reducir la inflamación. Por el contrario, la microbioma intestinal desempeña un papel fundamental en el procesamiento del NMN. La mayor parte del NMN ingerido por vía oral no se absorbe directamente, sino que la flora intestinal lo metaboliza mediante desamidación en compuestos como el ácido nicotínico, lo cual luego ingresa a la circulación enterohepática para convertirse en una fuente principal de síntesis de NAD+ en el hígado. Esta interacción posiciona al NMN como mediador clave en el eje intestino-hígado-cerebro, donde su capacidad para modular el microbioma y apoyar los niveles de NAD+ a través de las vías de SIRT1 ayuda a mejorar la salud intestinal, reducir la inflamación y proteger contra el deterioro funcional relacionado con la edad. Thank you. Thank you. Well, let's see. Finally, let's underscore one more factor, exercise. We've talked about diet and probiotics, but there's another critical element that often gets overlooked, the impact of physical activity on the gut microbiome. A 2025 review article systematically examined this issue, distinguishing the markedly different effects of exercise intensity on the gut microbiota. Moderate intensity continuous training, such as jogging, brisk walking, or swimming, at a pace where you can still hold a conversation without difficulty for 30 to 60 minutes,
at about 50% to 70% of maximum heart rate, yields very positive outcomes. Within 8 to 12 weeks, it can increase gut microbial alpha diversity by 10% to 20%, enrich short-chain fatty acid producing bacteria, enhance the expression of intestinal tight junction proteins, and shift the body toward an anti-inflammatory state, with anti-inflammatory markers rising and pro-inflammatory markers falling, while high-intensity exercise tells a different story. Prolonged sessions exceeding 70% or maximum heart rate and lasting over 90 minutes may actually increase intestinal permeability, making it easier for endotoxins to enter the bloodstream. At the same time, they can reduce short-chain fatty acid producing bacteria and increase opportunistic pathogens like E. coli, driving up inflammation levels. So the conclusion is clear. Regular moderate intensity exercise benefits the gut microbiota, while overtraining can be harmful. Exercise also helps regulate cortisol, the stress hormone. Chronically elevated cortisol disrupts microbial balance and reduces diversity. So in this sense, exercise serves as a natural pressure release valve. Thus, diet and exercise work in tandem, one providing the raw materials, the other shaping the environment. Only through their synergy can we truly nurture a healthy microbiome. Thank you. Thank you. Por último, resaltemos un factor más, el ejercicio. Hemos hablado de la dieta, los probióticos, pero hay otro elemento crítico que a menudo se pasa por alto, el impacto de la actividad física en el microbioma intestinal. Un artículo de revisión de 2025 examinó sistemáticamente este tema, distinguiendo los efectos marcadamente diferentes en la intensidad del ejercicio sobre la microbiota intestinal. El entrenamiento continuo de intensidad moderada, como trotar, caminar a paso ligero o nadar a un ritmo que permita mantener una conversación sin dificultad durante 30 a 60 minutos, a aproximadamente entre el 50% y el 70% de la frecuencia cardíaca máxima, produce resultados muy positivos. En un plazo de 8 a 12 semanas, puede aumentar la alfa diversidad microbiana intestinal entre un 10% y un 20%, enriquecer las bacterias productoras de ácidos grasos de cadena corta, como la Faecalibacterium, Prausnitzii y la Roseburia, mejorar la expresión de las proteínas de las uniones estrechas intestinales y llevar el cuerpo a un estado antiinflamatorio, con un aumento de los marcadores antiinflamatorios y una disminución de los marcadores proinflamatorios. El ejercicio de alta intensidad, sin embargo, presenta un panorama diferente. Las sesiones prolongadas que superan el 70% de la frecuencia cardíaca máxima y duran más de 90 minutos pueden de hecho aumentar la permeabilidad intestinal, lo que facilita que las endotoxinas ingresen al torrente sanguíneo. Al mismo tiempo, pueden reducir las bacterias productoras de AGCC y aumentar los patógenos oportunistas, como la E. coli, lo que eleva los niveles de inflamación. Así que la conclusión es clara. El ejercicio regular de intensidad moderada beneficia a la microbiota intestinal, mientras que el sobreentrenamiento puede ser perjudicial. El ejercicio también puede ayudar a regular el cortisol, la hormona del estrés. Un nivel crónicamente elevado de cortisol altera el equilibrio microbiano y reduce la diversidad. En este sentido, el ejercicio actúa como una válvula de escape natural. Por lo tanto, la dieta y el ejercicio funcionan en conjunto. Uno proporciona las materias primas y el otro da forma al entorno.
Solo a través de su sinergia podemos realmente fomentar un microbioma saludable. Thank you. Thank you. Well, that's all about today's topic, and hopefully you can get some knowledge into your mind. Thank you very much for your time. Thank you, Miss Blue Chen, for your translation. Thank you. Gracias a todo. Esto sería todo por el tema de hoy y espero que puedan adquirir algo de conocimiento sobre esto en nuestra mente. Muchas gracias por su tiempo. Thank you so much. Thank you very much, Madam Shadrin and Madam Blue, for a very comprehensive presentation on our gut flora, the intestinal flora.